Ok. Pero bueno, yo entiendo igual la ansiedad. Vos quedate tranquilo que nosotros en general, eh, salvo que me haya muerto porque me atropelló un auto, ponele, damos la clase. Belén es hiper responsable. Javier también. De los tres, el menos responsable sería yo, si querés. Así que bueno. Pero bueno, el tema. Paul quiere saber el tema. ¿Alguien más quiere saber el tema o solo Paul? Federico también. Ahí va. Bueno, ya estoy grabando. Para algún despistado o despistada. Che, Paul, si tenés la cámara o Germán también pueden poner, ¿eh? No me enojo. Eh, el tema lo mandé ayer. Eh, claro, no, mandé un audio con lo que íbamos a ver, ¿o no? Sí, mandé un Un, audio. un audio no mandó que yo recuerde. ¿No? Sí, mandé un audio, pero no te preocupes. Está ahí perdido entre los mensajes. Sí, sí, mandó un audio. La cosa fue así. Yo le escribo a Belén, ¿no? Miren, ven, vamos a hacer así. Esperen, esperen. Vamos a compartir. Porque vieron que en los cursos que haces para ser docente, te hacen usar los recursos, ¿no? Para hacer la clase dinámica. Divida la clase en salas. Hágalos participar. Darles un paper y que charlen. Entre a cada una de las salas. Comente con los alumnos lo que está pasando. Que sea una clase didáctica. No me sale. Pero por lo menos les comparto mi pantalla para que no se aburran. Entonces, ¿ustedes están viendo mi pantalla? Hablo con Sí, Belén. sí, 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 vemos, estoy bien. vemos. Y que Hablo con Belén. Ahí está, mirá. Bele, a las 18 de clase, ¿querés que haga? Ah, acá, acá. No, esto es martes. Ah, no, esta es otra clase. Pero miren, miren, miren cómo es Bele, a las 18:30 de clase. ¿Querés que haga algo en especial? Nah, esa es la respuesta de Bele. Nah, no sabemos nada. Me dice. Lo único que quieren saber es del parcial y no sabemos nada. Listo. Ayer, Bele, buen día. ¿Con qué sigo el viernes? ¿Historia, control, supremacía? ¿Hago historia y luego historia de los partidos? Yo doy clase de cualquier cosa, eso soy yo. Y Vélez me pone ja, 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 y me puso acá, gol de media cancha. Y tildó esto, historia y luego historia de los partidos. Y yo le puse, sabía que ibas a elegir. Yo sabía que de menú, y me puso, no sé qué biblio, seguro que tenés. Y yo le puse, sí, seguro. Y bueno, y ahí nos quedamos. Fue a partir de eso que dije, bueno, está bien, a ver qué hago. Y ahí Patricia me apuró. Me dice, ¿cuál es la bibliografía? Bueno, esto es a raíz de que la titular de cátedra quería que hablemos de los partidos políticos, porque estamos en un periodo de elecciones. Yo un poco me rehúso a hablar de los partidos políticos. ¿Por qué? No me gusta la estructura, no me gusta analizar la estructura, digamos, de comportamiento social con la matriz o con la mirada partidos políticos. Le tengo rechazo. Eh, para mí está pasando otra cosa que no es partidos políticos. Y entonces verlo desde ese punto de vista como si fuese una variable independiente me hace ruido. Eso es lo que me pasa. Si no me están siguiendo me pueden preguntar. Y por eso un poco me choca. Digo, bueno, si quieren lo que podemos hacer, le digo a Belén, es, si yo estaba metido en las clases de historia, del constitucionalismo, como hicimos la vez pasada y ahora continuaba, bueno, me adelanto un siglo. Me adelanto un siglo, son 100 años. Es en función de eso que mandé el texto de Engels. ¿Vieron que mandé uno de Engels? Que es la introducción a la lucha de clases en Francia, es un texto de Marx de 1850, y ese texto de Engels es de 1890. Y después mandé unos fragmentos de Tocqueville que siempre me gusta. Recuerdos de la Revolución de 1848. Recuerdos de una matanza. Ustedes ven ahí, ¿no? Se están matando. Hay fuego, ¿se dan cuenta? Porque esta fue una revolución muy importante. Esperen, ahora que la veo a Patricia fumar, pienso que antes en el aula se refumaba y con Bueno, después se prohibió, ¿vieron? No se puede fumar más. No sé cómo fue que no se pudo fumar más, entonces menos en el aula. Y ahora el MIT
te vuelve a dar la posibilidad de fumar mientras haces la clase. Así que la verdad espectacular. Patricia, te felicito. Bueno. ¿No le Viva molesta la a mo- usted? ¿Cómo? Viva la digitalidad. Bueno, qué sé yo. ¿Algo más me dijeron o no? Sí, si no le molestaba, porque yo para fumar apago la cámara, pero si no me ahorro apagar y prender la cámara. ¿Cómo me va a molestar? No, fumá tranquilo, no, por favor, amigo, tranquilo. Nadie se siente intimidado por nada, ¿está bien? Yo, yo para que ustedes tengan una noción, no sé cómo serán otros profesores, yo estoy acá un rato para disfrutar con ustedes, hágame un par, no soy un docente, ¿está bien? Si no, no disfrutamos, siéntanse cómodos, ¿está? Bueno, entonces me busqué porque en realidad lo que evidencia tanto es el texto de Marx de la lucha de clases en Francia. Voy entrándole, ¿eh? Ustedes si no entienden nada me dicen, ¿está bien? Cualquier estupidez que digan, che, esto, ¿qué está diciendo? No tengo idea. Me la preguntan como, no hay nada obvio, porque yo hablo como si todos supieran todo y qué sé yo, no sé. Así que ustedes pregunten hasta la mayor estupidez posible, no hay ningún problema, nadie se siente intimidado o intimidada. ¿Está? Ezequiel, ¿te puedo pedir una cosita? Sí, pero pedime. Repetís lo que habías dicho antes, que justo me cambié los celulares y no puedo escuchar. ¿Por qué no te gustaba arrancar con el Ah, sistema de partidos o por qué no te gusta ese tipo de análisis? Que bueno. fue lo único que me perdí y no... No, igual no lo expliqué. Dije así puntualmente como que a mí me hace un poco de ruido, digamos, darle un protagonismo al tema partidos políticos como una entidad en sí misma y mirar la historia, digamos, universal a través de los partidos políticos, porque en realidad eh, siento que está pasando otra cosa y que los partidos son como una transición en la historia de la humanidad. Entonces, hacer foco como que los partidos tienen esta función, existen por esto. eh, si tuvieron historia de los... bueno, no sé qué materias tuvieron, pero tuvieron o van a tener, no importa. Aparece un momento el concepto de partidos políticos y hay como una idea o hay una idealización de que los partidos tienen una función X y deben permanecer para siempre. Y a mí me da la sensación de que en realidad cuando estudien partidos políticos van a ver que hay como diferentes transiciones, primero unos partidos que tenían ciertas características, después otras, después evolucionaron, y hoy aparece el concepto de la crisis de los partidos políticos. Entonces, ¿qué es lo que denota todo ese recorrido? Que, bueno, que en realidad es una transición, lo que hay son otras cosas que van pasando. En el interín de que van pasando otras cosas que no tienen nada que ver con los partidos, hay organizaciones sociales que se forman en torno a ciertas lógicas para peticionar, reclamar, exigir, revolucionar, cambiar el mundo, y no podemos pensar, no me gusta pensar que va a llegar un momento en que va a haber una democracia en la que los partidos van a charlar sus disputas en el Parlamento y todos seremos felices en un mundo ideal. Entonces, a partir de ahí es como que no me gusta tanto los partidos son esto, porque no sé bien lo que son. Eh, bueno, eso. Y si tenemos que ver la materia, partidos políticos, acá tendríamos que ver qué cosa, qué es lo que nos pediría, qué es lo que tendría que explicarles. Bueno, los requisitos formales mm, para constituirse en partido político, quién es la autoridad de aplicar, quién controla, o qué área del Ministerio del Interior, básicamente, controla la existencia de los partidos y les da legitimidad y identidad, y qué firmas hay que tener, y cuánto dura su existencia, y cómo tienen un nombre, y todas esas cosas que son más, que llamamos formales, que no son formales, porque hay mucho chingui chingui alrededor, ¿vieron? Tomá, te doy, hay estructuras vacías que funcionan como moneda de cambio. Pirulito tiene un partido constituido, buenísimo, usémoslo, y pasa. Sí, pasó el año de las presidenciales, me parece, con Espert, ponele que se terminó metiendo en una al chabón que medio a último momento se acomodó en un partido que le ofreció y el chabón con el que fue de vice no tenía mucho en común, o sea, se decía que sí, pero nada que ver. Claro, porque Como hay mucho negocio con eso, digo, claro, dentro de la claro, política. pero Negocio rosca, digamos. sí, 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 Me no, gusta yo la sé palabra que lo negocio. dicen en un buen sentido, digamos. Es propio de la
lo que llamamos la política como actividad de gente que vive de y para la política, y dentro de ese mundo hay partidos políticos jurídicamente constituidos como estructuras vacías que son moneda de cambio, y gente que vive de tener un partido, porque no es fácil constituir un partido con las firmas necesarias, entonces vos prestás tu estructura. Es como prestar una sociedad anónima, una fundación, ¿comprende? Pero además de eso, bueno, y no además, alrededor de eso después hay una idealización. Bueno, los partidos cumplen tal misión, pero no la están cumpliendo. Y tampoco siempre fueron lo mismo. Bueno, entonces lo que estaba comentando antes era por qué les di esos textos que hacen un poco referencia, no hablan directamente de los partidos, pero hacen referencia a la disputa política en torno a, en algún momento, la existencia de partidos. Y cuando decía que me adelantaría 100 años es porque nosotros teníamos, para mí, teníamos que ver hoy, o el tiempo que Belén diga que le dedicamos a esto, teníamos que ver los procesos revolucionarios de Estados Unidos, de Inglaterra, de Francia, y tal vez si quieren de América Latina. Nunca hay tiempo para hacer todo esto. Imagínense que todo esto puede ser el cuatrimestre entero. Porque la vez pasada, cuando estuvieron conmigo, les dejé como, no sé si se acuerdan, un poco planteado el panorama en las puertas de las revoluciones. O sea, yo no sé si se acuerdan, pero había dejado como todos los elementos constituidos como para que se produzca el choque fundamental. O sea, les repaso, a ver si se acuerdan. Hablamos de la formación estatal moderna, dijimos que, no sé si dijimos, no me acuerdo, pero yo me imagino que dijimos, si no me dicen, de la centralidad del hombre, no sé si hablamos del humanismo, hablamos de la alfabetización, hablamos de las guerras de religiones y hablamos de una materialidad. Por materialidad tiene que ver con lo que sería la estructura en Marx, lo que pasa, ¿sí? Que está relacionado con reinos constituidos fuertes en cuanto a su administración y su fuerza de coerción, con un buen sistema, bueno, en esa época, de recaudación de tributos, ¿sí? Con toda una población noble que ya fue como desapareciendo o aliándose al monarca, pero sin funciones específicas, y una burguesía muy empoderada desde las fábricas, desde el control de las familias, desde eh, la tenencia de esclavos y de tierras, que se encuentra en una situación ideal para confrontar a una monarquía absoluta que ya no le es útil. Si todo esto que estoy diciendo, esto fue todo lo que yo intenté plantear la clase pasada, no está claro, bueno, repito algo. Pero esto es básicamente lo que yo tenía como eh, a partir de acá continuar. Pero no. Con honestidad les digo, no me acuerdo nada de lo que hablamos. Fue hace 2 viernes y pasó de todo. No tengo idea de lo que hicimos. Sí, hasta casi habíamos arrancado como con las tensiones, ahí llega hasta hablar un poco de Países Bajos, de Spinoza. Yo además justo hoy leí el de Un largo termidor, está buenísimo ese libro. Y no lo terminé igual todavía. Pero habíamos llegado hasta ahí, hasta las tensiones entre la sociedad del antiguo orden y el nuevo orden, por ejemplo, Claro. o el incipiente nuevo orden. Claro, claro, y tal vez porque la idea de la clase era entender el constitucionalismo, ¿no? ¿Por qué hay constitucionalismo? ¿Cuál sería la lógica que hace emerger en algún momento
una idea de constitución como un elemento fundamental. ¿Por qué? Si había orden. Lo que pasa es que era otro tipo de orden que tenía un anclaje en la legitimidad divina. Y esa legitimidad divina era, digamos, encabezada de alguna manera por la estructura eclesiástica, el Papa, pero vimos cómo poco a poco, en un proceso de 400 años, la Iglesia fue como de alguna manera deslegitimándose a partir de que aumentaba progresivamente la alfabetización de la población. Entonces aparece esta idea, esto lo dijimos la vez pasada, solo vamos rapidito, aparece esta idea de libre albedrío, que tiene que ver no con que cada uno haga lo que quiere, sino libre albedrío significaba que cada uno conecte con Dios como más le guste, eso era libre albedrío, y no con el ritual simbólico de la Iglesia Católica Apostólica Romana, eso era libre albedrío. Y ahí aparece entonces el calvinismo, no sé, el humanismo, Erasmo de Rotterdam, qué sé yo, un montón de lógicas nuevas, y aparece también el elemento de Descartes, el sujeto capitalista que le di con Feynman, ¿sí? Todos, ya hablamos de esto, que todos sabían, hablamos de que todos sabían de que el mundo era redondo, pero nadie lo decía, o esto no lo dije. Ah, esto es fundamental para la construcción, ¿no? O sea, todos sabían que el mundo era redondo hacia el 1490, ya no había dudas entre la gente pensante, vamos a decir. El tema era así, esto es geopolítica. Portugal llegaba a Asia con sus barquitos pasando por todo África, llegada al sur de África y por ahí subía, pasaba por la puntita de India y llegaba a China, ¿correcto? Aliada de Inglaterra. Y estaba el Imperio Otomano, si ustedes tendría que mostrar un mapa, quieren que voy a mostrar un mapa, la verdad que no lo hice, pero es el momento. Hay que darse unos gustos, este es uno, ¿ven? Vamos a mostrar un mapa. Después, cuando nos vamos, les dejo una canción que tengo en la cabeza. Claramente que este no era el mapa del mundo, pero... Entonces, ¿qué pasaba? Ahí está. Ahí está. Ahí estamos en situación. ¿Ven ahí? Voy a hacer un recorte. Ustedes me dicen si no se entiende, ¿eh? Mi explicación elemental. Portugal, aliado de Inglaterra, con sus barquitos hacían este recorrido. Ay, esperen que tengo un mouse que no, ahí está. A ver acá. No, espera. Tengo que agarrar un papel mejor. Espérenme, a ver acá. Perdí el mouse. Ahí está. Hacía así y llegaba a India, tac. Bueno, y andaba por acá y llegaba a Japón. Y de ahí a Corea y ahí a China. Y todo esto es la ruta de la seda. ¿Ven? Esto es rojo. Ahora, ¿qué pasaba acá en Turquía? Todo esto. ¿Qué era todo esto? ¿Ven? Y esto también, ¿no? ¿Qué era todo esto? Todo, El no, Imperio Imperio Romano. Romano. muy bien, el Imperio Otomano. Entonces España, no, voy a poner acá azul. España no podía pasar por acá para comerciar en la famosa ruta de la seda. Entonces, ¿qué hace Colón? Colón, todos sabían que el mundo era redondo, Colón le propone a los reyes de España dar la vuelta y salir por acá y encontrar una nueva ruta. ¿Entienden? ¿Qué creía el tipo? El tipo creía que saliendo de acá, llegaba a Japón. ¿Y con qué se encontró? Se encontró con esto que está acá. Acá llegó. Hizo este recorrido. Esperen que pierdo el mouse por un momento. Acá. Y acá cayó. 1492. Sarán. Y bueno, terminé con mi mapa. Y entonces, esto de conquistar América, genocidio total, por donde se lo mire, creo que en 50 años mataron a 3/4 de la población. Cuando vieron el oro, y se le fueron los ojos.
está Pizarro, Cortés, Colón, y ahora yo estoy estudiando los del norte, los Mohawks, los ingleses que estuvieron conquistando la parte que sería de Estados Unidos. Interesantísima esa historia. Esa es de un tipo que se llama Howard Zinn. Está en francés, pero no importa. Es Historia Popular de Estados Unidos. Muy bueno. Arranca con Colón. Fundamental. Es americano. De 1492 a nuestros días. Pero es como una historia contrarrevolucionaria, ¿no? Pequeño libro. Miren lo que es la letra. Es como si fuese todo nota al pie. Estoy entretenido con eso. Esto de conquistar América demoró un poco la caída del Imperio Español, pero fortaleció mucho la monarquía española, mucho, ¿sí? Y entonces, de alguna manera, potenció las monarquías absolutas. Pero es muy importante que sepan, en el sentido hegeliano, que las monarquías absolutas no se sostienen si no es con una burguesía que les provee. Piénsenlo como contratistas del Estado. Entonces, la alianza entre burguesías con monarquía va desplazando a las noblezas locales. No es tan lineal, ¿eh? Siempre hay alianzas entre monarquía y nobleza para sofocar rebeliones, que las hay todo el tiempo, todo el tiempo. Digamos, el continente es un polvorín. Y de progreso los europeos no tienen nada, porque vinieron a hacer un genocidio. Probaban las láminas de las espadas con las cabezas de las chiquitas y los chiquitos que estaban acá en el continente. O sea que eso no es progreso ni humanidad, eso es una crueldad absoluta. Bueno, eso lo digo aparte como para tomar conciencia, o algún tipo de conciencia. Y bueno, claro, cuando la iglesia, que tenía sus tierras y también sus ejércitos, los pierde, esto no sé si lo dije la vez pasada, pero es fundamental, aparece una especie de, se da en el territorio europeo en general, una reapropiación del territorio. Hay una recomposición de la tenencia de la tierra. ¿Sí? Bueno, una recomposición de la tenencia de la tierra. Entonces, en ese proceso de redistribución, nadie quiere quedarse sin su tajada. Y todo esto va a ocurrir entre 1600 y 1700. Y es por eso que son muchos elementos que se dan en simultáneo. La pérdida de legitimidad de la iglesia, la potencialidad del hombre, la capacidad de pensar, la alfabetización, la reapropiación de tierras, los enclosures es lo que llamamos los cercamientos, ¿correcto? Los desplazamientos, escuchen esto, las migraciones de campo a ciudad, que son lentas y paulatinas, pero que hacen que la visibilidad de los problemas en las ciudades genere otro tipo de dinámicas, de protesta, de toma de conciencia de la injusticia. Nadie se da cuenta que la injusticia hasta que no la ves en el espejo del otro. Y eso pasa en los conurbanos, porque todos los reinos tienen sus ciudades amuralladas y sus conurbanos. Sus conurbanos son todas las fábricas y factorías que al principio estaban al interior y después empiezan a querer ser desplazadas hacia afuera, como para sacarse el problema de encima, como si evitaras el problema, pero no, bueno, no se evita el problema. Entonces, este es el escenario en el que la burguesía advierte que, esto que sería la mecha que prende, que hace el estallido, cuando la burguesía advierte que no es necesario el título para pertenecer a una élite. ¿Qué título? El título nobiliario. Cuando se dan cuenta que el valor del dinero es mayor al valor del título. No nos olvidemos nunca que el dinero es, en términos de Marx, lo que sería el fetichismo de la mercancía. ¿Qué es ya sé, no saben lo que es, no lo van a preguntar, yo me imagino. Pueden preguntar, pero no preguntan nada, pero podrían preguntar. Pero bueno. Yo sí estoy... Ok, ¿qué es el fetichismo de la mercancía? Gracias, Paul, gracias, te agradezco. Muy buena pregunta. Muy, muy bien elaborada.
El fetichismo de la mercancía. El fetichismo es cuando uno le da a una cosa un valor mayor del que la cosa tiene. Repito, cuando uno le da a una cosa un valor mayor del que la cosa tiene. Una marca, para que ustedes entiendan. No, me quiero comprar las zapatillas de la marca verdadera porque la trucha es la trucha, pero la verdadera es la verdadera. Y la verdadera vale más. ¿Y si por qué? Si se hace en el mismo taller. Pero es la marca. ¿No? Que tiene ahí el holograma. Y vos haces así y ves el holograma. ¿Entienden? Y Marx tiene otra concepción del valor de las cosas. Él dice que las cosas valen según el trabajo encerrado que hay ahí y que en realidad ahí radica la explotación, que es todo lo que le quitaron al trabajador y fue reapropiado por el señor capitalista. La No es el plusvalía. margen de ganancia, es la plusvalía. Perdón, sí, Paul. Es lo que decía, la plusvalía. Exacto. Por ejemplo, vos vas a McDonald's, trabajás, ¿cuántas hamburguesas haces por día? 1.000.000. ¿Y cuánto te pagan de hamburguesas por mes? Una. Igual. ¿Quién se quedó con los otros 999.999? El señor capitalista. Eso no es un margen razonable. Porque además de poner el margen de ganancia, hay un trabajo encerrado no pagado. ¿Mm? ¿Por qué? Porque se le paga al trabajador por hora y no por todo lo que produce. Bueno, el fetichismo. Una aclaración. ¿Puede ser que Marx haya sido el primero que estipuló cuáles tendrían que ser los estándares para definir un salario justo? No tengo idea. Me parece Me mataste. fue el primero que le dio un sentido, que estableció una vinculación que tiene que alcanzar para, no sé, para abastecer las necesidades básicas del trabajador. O sea, vinculó principios esenciales para establecer un salario. Mira, yo pensando así como pensando, te la divido en varias partes. Por un lado, cuando me preguntás, es el primero de algo, no importa si estableció esa pauta del salario o el primero que descubrió el fuego, no lo sé, porque nunca se sabe quién es el primero de algo. Y si yo te lo digo, y encima vieron que el profesor es como que cuando está parado en el aula dice verdades, así que menos. No quiero ni animarme. No tengo idea. Ahora, Profesor, para que le termino a Patricia, pero en cuanto al salario, yo no sé si Marx estaría de acuerdo en determinar qué sería un salario justo, porque si algo quería Marx, era eliminar el salario, porque el salario lo que esconde es la explotación. De hecho, yo te diría que cuando los trabajadores dejan de pelear por una sociedad sin clases y pasan a pelear por un monto de salario, aceptan finalmente entonces la existencia de la plusvalía y están discutiendo por migajas. Si vamos a discutir si la paritaria sube 2% más, 3% menos, lo que estamos admitiendo es que hay una explotación, ¿sí? Y que eso no lo estamos queriendo modificar. Cuando, por ejemplo, el peronismo te plantea que los trabajadores tengan un mayor porcentaje de participación en el Producto Bruto, que sea 50-50, no sé si conocen, pero se dice así como 50-50, ¿en qué momento los trabajadores llegaron a participar de la ganancia antes del golpe del 76? Aún en ese momento el marxista te diría, estás aceptando condiciones indignas, porque lo que quiere el marxista es una sociedad sin clases. Y eso se terminó después de la Segunda Guerra Mundial, cuando aparece la OIT, ¿sí? Que integrada por Estado, patrones y trabajadores en una especie de entente en donde dicen, bueno, vamos a establecer pactos, acuerdos y aparecería como una especie de marxismo revisionista que por el marxismo sería rechazado. Entonces yo no sé si Marx estaría de acuerdo con esa idea de un salario justo. Y aún así, hablando ahora de salario justo, tampoco sabría decirte qué es justo. Estamos desde Platón discutiendo sobre lo que es justo y no sabemos lo que es justo. ¿No? Un libro entero para decir lo que es justo y no me cierra. ¿Tuvieron ya Platón? Sí. La respuesta Vamos. es justo es lo que le corresponde a cada uno por naturaleza, lo cual es atroz, es un horror, ¿no es cierto? Es aceptar que, por ejemplo, hay gente de segunda o de tercera. Platón, ¿era nazi? No. No. Simposio. No. No, estoy jorobando. No me lo tomen al pie de la letra, si no me van a filmar como la profesora y después lo sacan en YouTube. Es
Es como acusar a Mozart de ser K-popper. Me mataste ahí. ¿Cómo es eso, Paul? Bueno, Mozart en su tiempo fue muy innovador y aparte atrajo a muchos más oyentes. Por él, la música clásica ocupó un nuevo rango de tanto de consumidores como también de técnica. O sea, Mozart era Mick Jagger. En pocas palabras. Y sí, un star. Bueno, no sé cómo llegué a lo de Patricia, pero volviendo para atrás, quedó más o menos, ¿no? La idea. Bueno, le decía, esto decía, la burguesía ya advierte que, por el fetichismo de la mercancía, que el título no vale lo que todos creen que vale. ¿Ya? Eso puede ser, por ejemplo, una interpretación de la Cenicienta, por ejemplo. Justo hace poquito leí otra interpretación que también está muy buena, pero yo tengo esta que es propia. ¿Vieron la Cenicienta? ¿Quién no? Bueno, en la historia uno piensa que la protagonista es la Cenicienta. Me siento raro cuando lo digo porque leí este ensayito que tengo acá. Perdona, ¿qué dijo? No escuché bien. Leí este ensayito que se llama Corazones Estallados, que se los súper recomiendo, del humanismo a la política del posthumanismo. Muy bueno. Este chabón, no sé, se llama J.P. Soey. Creo que acá es docente de la UBA, unos años más. Yo no lo conozco, pero debe ser un genio total. Y un ensayito cortito que se lo devoran, que tiene otra interpretación distinta a lo que voy a decir yo ahora. ¿Vieron que la Cenicienta aparecería como la protagonista? Pero para mí ella no es la protagonista es la madrastra, que en realidad en la película sería la actriz de reparto, se llama, que es la secundaria. Pero si nos figuramos en la época, ¿por qué la madrastra quiere casar a alguna de sus hijas con el príncipe? Poder, riqueza, prestigio, hay varios motivos. Bueno, Porque las mujeres no tenían nada, no tenían derecho a absolutamente nada, dependían totalmente del hombre. Ellas mismas, de hecho, eran propiedad, de alguna manera. bueno, ¿alguien quiere decir algo más? Ella tenía el título, Juliana. Vos me decís, la mujer no tenía derechos. Perfecto, pero ¿qué mujer? Ella era baronesa. Entonces, ¿por qué no tenía derechos? Si el título era lo que te daba prestigio. Pero, ¿qué es lo que pasa? Ella empieza a advertir que el título no le está sirviendo para un pirulo y que no tiene dónde caerse muerta, pero no es tanto por un tema de derechos de la mujer. Porque si vos sos un hombre con título y no tenés tierras, ni esclavos, ni propiedades, es lo mismo. Lo que pasa es que no advertíamos en esa época que lo que valía era la propiedad y no el título. El título nobiliario, hagan atención a esto, el título nobiliario era como un muro de contención que escondía la, la raíz de la desigualdad, que no era el título, era la propiedad. Nadie iba contra la propiedad porque había otros muros que estaban antes, que hacían de contención. Entonces nadie discutía por la propiedad. Por eso, por lo que exigen es por la igualdad ante Dios, que era un poco la idea de la revolución de ese periodo. Esto no lo estoy inventando, esto lo dice Tocqueville en este textito que está acá. Si lo tienen, hagan link, yo les digo qué página, porque no lo voy a encontrar. Pero en un momento dice, creo que era la página 15. No era la 15. Aguántenme, un toque de paciencia porque no me lo preparé. Esto es lo que pasa cuando no preparas.
Bueno, no lo voy a encontrar. Mm. A ver si lo encuentro. Espérenme, un toque de paciencia, tengámosla. Acá. En un momento dice Tocqueville, página del texto que les dejé, no sé qué página, pero del libro 64. ¿Vieron que les dejé un textito de Tocqueville? Lo tienen, ¿no? Por ahí. Y en un momento viene hablando. eh, eh, viene hablando, ¿no? Del socialismo, qué sé yo. Y dice, al principio el pueblo había querido redimirse, estoy en la página 64, había querido redimirse cambiando todas las instituciones políticas. O sea, bueno, si cambia. Él lo está diciendo para 1848, pero vale lo mismo para 1789. Pero después de cada cambio, había visto que su suerte no había mejorado. Es decir, sacamos un ministro, ponemos otro, sacamos un rey, ponemos otro, cambiamos de gobierno, ponemos otro. No cambia nada. O no mejoraba más que con una lentitud que resultaba intolerable para la precipitación de sus deseos, dice Tocqueville. Dice, escúchame, esto se me pasa la vida, ¿no? Paciencia, pero ¿cuánta? Era inevitable que un día u otro, dice Tocqueville, acabase por descubrir al pueblo que lo que le mantenía sujeto a su situación no era la constitución del gobierno, sino las leyes inmutables que constituyen la propia sociedad. ¿Cuáles son esas leyes inmutables? Y era natural que se viese impulsado a preguntarse, el pueblo, si no tenía el poder y el derecho a cambiar también aquellas leyes, como había cambiado las otras. Y hablando en especial de la propiedad, dice Tocqueville, que es como el fundamento de nuestro orden social. Al ser destruidos todos los privilegios que cubrían y, por así decirlo, ocultaban el privilegio de la propiedad, y al quedar este privilegio como el principal obstáculo para la igualdad entre los hombres, hasta el punto de parecer su único signo, se pregunta, ¿no era inevitable? No digo que llegase a abolirse también, pero por lo menos que la idea de abolirlo, el régimen de propiedad, se ofreciese al espíritu de los que no disfrutaban de él. Tocqueville está queriendo decir, escúcheme una cosa, si ya cambiamos todo, si ya no hay más títulos nobiliarios, si ya somos todos iguales, y aún así el fundamento de la sociedad es la propiedad. Y digo, ¿no era obvio que en algún momento iba a venir alguien y iba a decir, loco, terminemos con la propiedad porque yo no estoy pudiendo disfrutarla y solamente la disfrutan unos pocos? Tocqueville está queriendo decir lo mismo que dice Marx, solo que Tocqueville lo ve desde el lado de lo que es él, que es la aristocracia. ¿Sí? Él lo dice preocupado, pero con una agudeza total, es un sociólogo, porque se está dando cuenta, el loco viene por la propiedad, hagamos algo porque se dieron cuenta, que el fundamento último es este. Y no sé en dónde estaba esa parte, que no la estoy encontrando, pero no importa, en donde hablaba de los títulos nobiliarios como muro de contención. Y esto, vuelvo para atrás, tiene que ver con el fetichismo de la mercancía. Todos creíamos que los títulos era lo que te hacía pertenecer. ¿Qué era pertenecer? Pertenecer era ir al palacio de Luis y comer en la mesa. Si te sientan en la mesa, sos parte. ¿Qué hacía la burguesía antes de la revolución? Compraba el título. ¿Y saben lo que empezaron a hacer los nobles, que eran nobles de sangre para diferenciarse de los nobles que compraban el título? Los nobles que compraban el título eran como los New Rich. Y los viejos dicen, che, pero estos no saben nada de temas de sangre. Nosotros somos los verdaderos nobles. Entonces estaban los nobles de vestido, de vestimenta, de robe se llamaba, o los nobles de sangre, que se llamaban los gentiles, así se lo llamaban. Les gentilhommes. A la Cenicienta lo que le pasa es que el título no le sirve, no sé si se da cuenta o no, pero ella quiere casar a alguna de las hijas con el príncipe para salvarse. Lo que no sabe es que el príncipe y ella, los dos se van a hundir, están todos en el Titanic, bailando una fiesta sin advertir que se está hundiendo el barco. El palacio, todo se va a la mierda, se los van a incendiar todo, y eso fue lo que pasó en 1848. No había sido suficiente
con las revoluciones burguesas que habían instaurado la Constitución. Bueno, esto me da la pauta para decir qué cosa, que hay como dos momentos de las revoluciones. Hay un primer momento que es la revolución burguesa, en el que la burguesía se da cuenta de que el título no sirve, lo que vale es la guita, y dice, ¿sabes qué? Metete el título, ¿sabes dónde? En donde vos ya sabés. Porque yo si quiero te paro la producción. Si quiero te hago subir los precios y te armo un descalabro en el mercado. Si quiero te escaseo. Te escaseo, no hay granos y te sale toda la gente a la calle. Y yo te quiero ver si vos vas a poder reprimir a todos. Entonces la burguesía empieza como a medir, a jugar con ese termómetro. ¿Qué es lo que pasa hoy? ¿No? O sea, vos sabés que si querés, en 2 días te desabastecés. 3 tipos se sientan en una mesa un día sin que nadie sepa, a las 3 de la mañana, deciden cortar el abastecimiento de alguna de las cosas esenciales con las que vivimos, se pudre todo. Y no van a ir a buscar a esos 3 tipos. Van a ir a responsabilizar al gobierno, que en ese momento sería el monarca. ¿O no? Y le van a echar la culpa al gobierno de turno, al que sea. ¿Cómo el gobierno? ¿Entiendes? Y eso es lo que pasaba. Por eso, ¿saben lo que hacían los monarcas? Les voy a contar una cosa más. Perdón, una cosa me va llevando a la otra, pero no perdí el hilo, no se asusten. ¿Saben lo que hacían los monarcas en la época? La gente se quejaba mucho y entonces salían a protestar y... bueno, ¿qué era protestar? A romper todo, porque se quedaban sin comida, sin pan, porque de repente subían los precios por malas cosechas, por sequías, entonces había escasez de alimentos. La gente no tiene para comer, ¿qué hace? Y bueno, lo que haríamos todos. ¿Qué haces si no tenés para comer un día, 2 días? No lo vas a aguantar, no existe. Entonces, el rey tenía que salir a reprimir. Pero llega un momento que no queda tan bien reprimir. Ya no queda bien reprimir, porque el rey tiene que, de alguna manera, responder a un pueblo, vamos a llamarlo si quieren, porque no es ciudadanía, no es electorado. El rey tiene que salir a responderle a sus súbditos, ahí está, a los que tiene que asegurarles la vida. No puede salir y matar a todos, puede matar a algunos ejemplarmente, el que atenta contra el monarca, pero no a todos. Entonces él tiene que legitimarse, y se legitima con políticas públicas. ¿De qué tipo? De asistencialismo. ¿Saben lo que hacen los monarcas en esa época? Crean empresas de granos propias del reino, ¿sí? Donde hacen acopio de granos para asistir en alimentos a la población en periodos de escasez, para evitar tener que hacer matanzas generalizadas. Son estados interventores, reguladores, que recaudan para la corona. ¿Ven esta conflictividad? ¿Cómo recaudaba el monarca para hacer todo esto? De los únicos que pagaban impuestos. ¿Quiénes son los únicos que pagan impuestos? Adivina, adivinador. Los mercantiles, el sector mercantil que tampoco, no sé si era una burguesía súper consolidada, pero sí. Sí, la burguesía consolidada, es esa misma. Eran impuestos directos, nada más. No había impuestos indirectos, no se imaginen. Impuesto indirecto no existe. Este, Sí, porque no hay forma, la gente nadie es sujeto de derecho que tiene que pagar tributo. Solamente son aquellos que necesitan que se les garantice la propiedad. Pero había un 4% de la población del continente, que son los nobles, que son el 4% de la población total, pero que se creen los representantes de todos los reinos, que no pagaban tributos. Esos eran los famosos privilegios. Cuando me hablan de los privilegios, ¿qué privilegios? No pagan impuestos. Ese es el gran privilegio. Además de ser financistas de la monarquía, no pagan impuestos. Entonces a la burguesía le revienta. Compro el título, pago la fiesta en el palacio, pago los impuestos y encima me tratan como de segunda. Entonces, esto, sumado a que el mundo es redondo, el hombre y su potencialidad, te manejo los humores, ya está. Se terminó el fetichismo del título. Y ahora pasamos a qué cosa? Al fetichismo del dinero, que es otro, el gran fetichismo, porque un papel, acá tengo, miren.
¿Qué es esto? Esta es la prueba empírica. Efectivo. Es un papel. ¿Lo puedo romper? ¿Lo rompo? No. Este freno es el fetichismo de la mercancía. Yo creo en el valor del dinero. Si no lo rompo porque es un pedazo de papel, no vale nada. ¿O no? Si te estás Cierto. muriendo de hambre, ¿qué haces con esto? ¿Me lo como? No. Este es el mayor fetichismo porque no me animo a romperlo. El día que lo rompa, este profe es un revolucionario. Voy a agarrar uno falso un día para hacer la prueba. Y van a decir, este profe es un grosso mal. Rompe los billetes de 1000 para romper con el fetichismo. Bueno, no lo voy a hacer. Bueno. Ya que vas a hacer unos falsos, usa $1. Y ahí ya está. Te consagras. Mal. Destruís al imperio. Tenés razón. Es más, tenés razón. Me gusta tu idea, Mateo, porque decís, no creo en Estados Unidos. Mirá lo que hago con tus dólares. Los rompo. Es bueno. Profesor, Sí. una cosita, previo a llegar a consolidar una moneda, que eso vino mucho después, para resolver los problemas de la superpoblación y de las enfermedades y de las exigencias del pueblo, cuando todavía había una monarquía parlamentaria, bueno, creo que sigue estando en Inglaterra, Thomas Malthus no hizo una serie de principios o digamos, de políticas para que la gente se muera de hambre, para que tenga una vida corta, que sean funcionales a la revolución industrial, pero que tengan un alimento como el pan, que los llenaba, pero que no les daba una buena salubridad, o sea, no les daba una calidad de vida buena, entonces la esperanza de vida era corta, y de esa forma resolvían un montón, porque el gasto público era y sigue siendo un problema para el capitalismo. Entonces el tipo que era tan bueno e inteligente, se le ocurrió imponer una serie de políticas, me acuerdo puntualmente el tema del alimento, o sea, saciarlos con pan, con harina, para que no puedan sobrevivir durante mucho tiempo, y algunas que otras soluciones urbanas para que puedan estar dentro de la urbe, laburando en las fábricas, pero que tampoco vivan tanto como la aristocracia, sino que se mueran a los 40 años y ya está, y así va pasando. ¿Es cierto esto o nada que ver? No sé. Sí te puedo... Porque me parece que en el medio tuvieron una serie de intentos para reducir el gasto público. No sé si el plan maligno de alimentar a la población de manera, de una mala manera como para que rindan un poquito y después que sean descartables. Sí te puedo decir que a partir del 1600, con fuerza y en adelante, aparece lo que llamamos la gubernamentalidad. Es decir, cada vez los gobiernos van a ser más fuertes, si quieren, en su intervención en las regulaciones y las conductas de las personas. De ahí en adelante, para siempre. Se diga que el Estado es liberal, se diga que es benefactor, mercantilista, totalitario, autoritario, lo que ustedes quieran. Hay una gubernamentalidad que va increciendo, que es lo que nosotros podemos trabajar con el concepto de biopolítica de Foucault, que tal vez lo hayan visto o ya lo estén viendo. ¿Qué es la biopolítica? ¿Cómo? ¿Qué es la biopolítica? Bueno, eso es re difícil, no voy a hablar de eso ahora, porque Paul tenemos años y años, pero yo te recomiendo, en otros cursos lo hemos trabajado, si llegamos al final sí, pero es un pensamiento que inaugura este pensador que se llama Michel Foucault, años 60, 70, en donde advierte la política de una forma distinta a la que nosotros la concebimos, ¿sí? Inspirado en otros autores como Heidegger, Nietzsche, ¿sí? Que es el postestructuralismo, también la Escuela de Frankfurt, y que empieza a ver cosas distintas de las que nosotros veníamos viendo en cuanto a la normación de conductas, la gubernamentalidad, el control de los acontecimientos, los disciplinamientos. La famosa proporción y bueno,
hay un número, hay un margen que se va a perder. O sea, considerar eso. Bueno, Manejarlo más matemáticamente. Vos ponés biopolítica, Foucault, o si no, después me mandás un correo y yo te mando alguna bibliografía como para empezar. ¿Está bien? Perfecto, gracias. Yo te mando, vos mandame en privado para no confundir a todos. Bueno, esto que estamos diciendo, de hecho, ya que salió biopolítica porque lo tiró Patricia, que habla de Malthus, podemos mencionar que lo que le pasa a los monarcas es que tienen que dejar de aparecer en el momento de la muerte y empezar a administrar la vida de sus súbditos. ¿Qué significa aparecer en el momento de la muerte? Aparecer para matar. ¿Sí? El monarca a priori no sabía nada de sus súbditos, pero en cierto momento en la historia de la gubernamentalidad tiene que empezar a ocuparse de la administración de las vidas de sus súbditos. Entonces pasamos de un monarca con derecho de muerte, esto lo van a ver en el último capítulo de Historia de la Sexualidad 1 de Foucault, en el que se llama Derecho de muerte y poder sobre la vida. Y lo que está explicando acá el autor es cómo los monarcas a partir de cierto momento tienen que empezar a administrar la vida de los súbditos del reino. Que esto no va a ser ni más ni menos que después los estados administrando la vida de sus ciudadanos. Que bueno, te va llevando por un camino, digamos, lineal, si quieren, aunque la historia no es lineal, al fascismo o al totalitarismo. No en un sentido peyorativo, porque ahora también estaríamos en una especie de totalitarismo, porque no elegimos nada, aunque pareciera que sí. Bueno, entonces, vuelvo donde estaba. No me perdí después de todo este quilombo que dijimos. Estaba con el tema de la burguesía, que ya se sentía piola para hacer las revoluciones, y lo que pasó con el constitucionalismo fue que la burguesía necesitaba encontrar un elemento para reemplazar, mira, lo voy a decir rapidito, un elemento para reemplazar la legitimidad que tenían los monarcas, que estaba basada en la divinidad, y la reemplazan por algo nuevo, que no saben bien qué es, pero que a priori son ellos mismos, el hombre. Es decir, ¿cómo reemplazamos al monarca y su legitimidad? Le decimos al monarca, general estoy hablando, le decimos a los monarcas, usted no está ahí por voluntad divina, usted está ahí por voluntad popular. ¿Siguen esta idea? Voluntad popular no es el pueblo bajo de las calles que, como dice Patricia, vive cortito y rápido y se reemplaza. No, el pueblo eran los que se creían los representantes, que les dije que era primero era la nobleza, pero en un determinado momento es la burguesía la que se cree la representante de los derechos universales del pueblo. Es decir, la burguesía encarna al pueblo. Por eso, la burguesía va a decir al principio, es el parlamento, va a decir la burguesía, es el parlamento el que pone y saca un rey. Esa es la Revolución Inglesa. Miren cómo lo sinteticé en un solo párrafo. Esto me lleva a 2 clases en otro curso. Porque es toda la clase de la Revolución Inglesa. Pero bueno, vos, Mateo, ya me dijiste que leíste, así que ya habrás leído esta parte. ¿Cómo se llama? Ay, me olvidé el nombre del Cromwell. Cromwell, Diggers y los Levelers. Todo. Levelers. Les dejé un texto de los Levelers. El proceso de revolución, todos los procesos de revoluciones inglesas son muy interesantes y son muy crueles al mismo tiempo, sin restar la crueldad de la Revolución Francesa, ¿no? Pero digo, la de Inglaterra fue para mí, creo que una de las más terribles y por eso me quedó fija, no es que lo leí recientemente, pero siempre me acuerdo. Y se reventaron. Ah, profesor, ¿qué texto dijo que te había mandado? El nombre no me suena. Paul, ¿vos estás en el chat? Sí, estoy en el chat. Escúchame, voy a ir al chat un segundo mientras estamos todos acá. Igual estamos todos acá y en el chat, ¿no es cierto? Sí. Son todos multitasking. Hay que ver si el cerebro les da para tanto, pero bueno, qué sé yo. Para mí es mentira eso de que somos multitasking. Un tema me lleva al otro. Mira, Paul.
acá, voy a poner, acá están todos los textos que mandé. Acá voy a poner acá, ¿está bien? Y el audio sobre los temas de la clase de hoy, creo que es este de 1 minuto 29. Audio de lo que íbamos a ver hoy. Ahí te dejo las dos cosas. En ese acá, que están todos los textos, uno es un libro que se llama Liberalismo contra Democracia, Gabriel Vitulo, Javier Amadeo. Y abajo puse capítulo 3. El capítulo 3, igual saben que Paul tiene razón, porque yo les dije que iba a hablar de estos textos y no mencioné ninguno. Paul, perdóname. Me ensañé con Paul. Calma, Es el que calma. mejor pregunta, Paul. Sí, tenés razón, no dijo un carajo, Paul. Ese texto último que dice Liberalismo contra Democracia, capítulo 3, yo les dejé tú un libro, ¿no? El capítulo 3 habla de la historia de unos tipos que se llaman los levelers. Levelers viene de level, y todos jugaron un jueguito y pasaron al siguiente nivel, ¿o no? Level 1, level 2. Level viene de nivel, porque levelers son los niveladores. Porque lo que querían los levelers era nivelar las condiciones materiales de existencia. ¿Sí? Porque ellos decían, en un sentido naturalista, que todos éramos criaturas de Dios, y por lo tanto, si somos todos criaturas de Dios, todos tenemos que ser iguales en cuanto a los títulos y a las riquezas y las pertenencias, es decir, la propiedad. Y eso lo decían justamente en el periodo en el que se estaba discutiendo la tenencia de las tierras comunales que habían sido expropiadas a la iglesia. Fue un momento en el que todos alzaron su voz, y es por eso que en este momento se da la Revolución Inglesa, que tiene dos periodos. Un periodo que es el periodo que va entre 1640 y 1650, que termina con que desemboca en una guerra entre los sectores monárquicos absolutistas aliados al rey y un sector de ejércitos medios encabezados por un líder político que se llama Cromwell. Los levelers, que eran los sectores populares que cumplen un poco la dinámica que cumplieron todos los sectores populares en las primeras revoluciones, eran las fuerzas de choque de la burguesía. ¿Sí? Entonces, cada uno iba a pelear por diferentes motivos. Este tipo Cromwell logró derrotar a los ejércitos de Carlos I, que terminan cortándole la cabeza como corresponde a una victoria de unos y derrota de otros, la cuelga la cabeza para que todos vean muy bien quién murió y quién manda ahora, ¿correcto? Así funciona. Y instaura lo que él va a llamar una especie de, él no sé si lo va a llamar así, una república aristocrática. Cromwell, 1650 no sé qué año, hasta 1663 que muere. Una república aristocrática. Fíjense que no es casualidad, no es el detalle el nombre, porque no es una monarquía, es decir, por un periodo la monarquía se vio suspendida en Inglaterra, ¿sí? Tampoco es una democracia, que ese concepto de democracia fue una mala palabra hasta después de la Segunda Guerra Mundial. Así que democracia no se decía democracia, era como un gobierno, digamos, lo que hoy llamaríamos, no sé cómo lo llamaríamos, no quiero decir nada. Bueno, y cuando Cromwell, bueno, ¿y a quién representaba esa república aristocrática? Bueno, a la gente que tenía título comprado, a la gente que tenía posesiones, ¿sí? Que era más bien protestante. De hecho, la guerra empieza siendo una guerra de religiones, como así se llamaban, católicos versus protestantes, pero como dice Pizarello, en el fondo la disputa no era por guerra de religión, no sé si lo dice Pizarello, sino que las guerras lo que ocultaban era la posesión de la tierra. De hecho, Marx va a coincidir, ustedes lo van a leer cuando lean Marx en Teoría 2, el capítulo de la acumulación originaria, que coincide con este periodo en el que un montón de gente es desplazada, y dice Marx que así arrancó el capitalismo,
porque en estas guerras mucha gente queda desplazada, mucha gente tiene que emigrar campo-ciudad, ¿sí? Algunos se quedaron con mucho, otros se quedaron sin nada. Cuando Cromwell se muere, se restituye, ahí vuelvo a donde estaba con el tema del Parlamento, se restituye la monarquía, pero una monarquía totalmente debilitada. Y es así que va a venir después la segunda revolución, que algunos la llaman un pacto. Pero ¿por qué es lo que pasa? El Parlamento inglés, que es un parlamento de gente con títulos, pero que es más burguesa que titulera, por llamarlo de alguna manera, los Tories y los Whigs, se ponen de acuerdo para darle una salida al rey anterior, que es Jacobo. Lo mandan al exilio en París. Siempre, cuando alguien se va al exilio en París es que, bueno, algo así como que tuvo su jubilación, ¿no? Le aceptaron la renuncia. Y convocan a un nuevo rey. Escuchen, esto es muy importante. Convocan a un nuevo rey que se llama Guillermo y que viene de Holanda. Guillermo de Orange. Cambia de dinastía. Pero ¿qué le dicen a Guillote? Le dicen, mira, vos no estás acá por voluntad divina, vos estás acá por voluntad popular del Parlamento. Y fíjense que hasta acá no había constitución. Es cierto que Cromwell había tenido lo que se llama un instrumento de gobierno que es como una constitución, pero acá es más fuerte. Este es un pacto que se llama, que lo firma el rey, que se llama Acta de Reconocimiento, Act of Recognition. ¿Y qué reconoce el rey? Reconoce que él está ahí no por voluntad divina, sino por voluntad parlamentaria. ¿Entienden? Y entonces ahí es como ustedes pueden ver que el acto revolucionario tiene que ver con el cambio en la legitimidad del gobierno. El gobierno de la monarquía se legitima en la voluntad parlamentaria. El Parlamento nunca creyó que el pueblo sería capaz de alzarse en armas y seguir peticionando por más derechos como lo habían pedido los Levelers. Por eso tal vez no se vieron tanto en Inglaterra en la necesidad de sancionar una constitución. ¿Por qué? Porque ellos jamás creyeron que el Parlamento podría ser un lugar al que accederían sectores populares, como lo llamamos nosotros. Entonces, si el Parlamento iba a estar siempre controlado por la burguesía, o por, sí, eran los comunes en realidad, pero eran la burguesía. No hay necesidad de una constitución. Es el Parlamento el que controla al monarca. ¿Mm? Ahora, la idea de... ¿Están siguiendo esto? Esto incluso ya que le cierro, esto fue Inglaterra, una fue el Act of Recognition y la otra fue la famosa Bill of Rights, que es la Carta de Derechos, que funda un poco los principios de lo que nosotros llamamos el constitucionalismo liberal, que algunos hoy lo quieren llamar democracia liberal, lo cual sería una contradicción en los términos. Atención con esto. Pero pasa que en Estados Unidos, viste, le meten todo el tiempo con esto, ¿no? Las fundaciones para las democracias liberales en el mundo. No hay democracia liberal. Constitucionalismo liberal te banco, que sería una especie de constitución cerrada que da privilegios a algunos para frenar las peticiones de otros. Bueno. Después de acá, perdón, tienen a Locke. Ni hablé de Hobbes. Bueno, no pasa nada. Pero tienen a Locke, que vieron que Locke hace el segundo ensayo sobre el gobierno civil, que es el que tienen que leer o leyeron. No es casualidad, este ensayo ocurre al año de la Revolución. Al año. La Revolución es 1688 y el ensayo es de 1689. ¿Por qué? Porque este ensayo es el que le da legitimidad intelectual a la nueva forma de gobierno. Si ustedes quieren acá, Locke es, por un lado, el padre de la filosofía liberal, pero por otro lado, un intelectual de gobierno. Así como Hobbes fue el intelectual de la monarquía absoluta de Carlos I, en el momento que se estaban matando, y le dice, bueno, ojo, Hobbes tuvo una idea innovadora, ¿no es cierto? Ahora la podríamos replantear, pero en su momento fue, guarda, que no somos súbditos de Dios, somos individuos, conformamos un poder. Entonces ahí aparece esta idea de pacto soberanía. ¿Entienden? Eso es lo que dice Hobbes. Es muy revolucionario. Había otros contractualistas, no eres el primero. Y la tapa, ustedes ya lo habrán visto en la tapa del Leviatán, que es muy sugestiva porque son, ya lo vieron, el conjunto de personitas, bueno, todo eso. Agamben tiene una interpretación súper interesante. Agamben, ¿lo tienen? Es un filósofo. Giorgio Agamben. No, no importa. Agamben. A ver si tengo algo acá. Sí.
Ahí el nombre, ¿ven? Tiene una interpretación súper interesante de Hobbes, diciendo, no es que él hizo esto, la idea es que es el Estado el que te da entidad. Ah, bueno, no importa, no lo vamos a charlar acá. Solo se los tiro por si un día después quieren buscar, buscan. Y Locke le da fundamento a todos los principios liberales. Y ahí es donde dice, bueno, lo importante es que haya un rey que ejecute, pero un parlamento con 2 cámaras. ¿Qué estaba diciendo? Estaba diciendo lo que estaba pasando. Era como el Rosichner de Macri, o como Carta Abierta de Cristina, o como los intelectuales que se juntan ahora con Alberto, o como el Bernardo Neustadt de Menem, porque Menem no tenía muchos intelectuales. Todos tienen alguien que te diga el discurso. Ese es nuestro rol, chicas y chicos. Somos los intelectuales. Podemos ser intelectuales de gobierno o intelectuales revolucionarios, como lo sería, por ejemplo, Sartre. O ustedes elijan. Bueno. Perdona, ¿qué dijo sobre Sartre? Intelectual revolucionario. El último gran intelectual revolucionario. Ahí se puso las pilas en el Mayo francés. Bueno. ¿Y por qué entonces aparece la idea de constitución? Porque claro, empezó a pasar en otros países que los parlamentos, Francia básicamente, los parlamentos estaban siendo ocupados por sectores populares más radicalizados. ¿En qué sentido? Voy a decir en una frase. Nosotros también somos pueblo. Pueblo no es la burguesía. Nosotros estamos poniendo el cuerpo, somos pueblo. El pueblo ocupa el parlamento y el pueblo cambia las condiciones y el pueblo genera un nuevo texto. Entonces, claro, empieza a aparecer esta idea de, no, el parlamento no puede ser soberano, porque si el parlamento cambia las mayorías, cagamos. Eso es lo que piensa la burguesía. Hay que hacer que nuestros privilegios, los de la burguesía, básicamente la propiedad privada, residan en algún texto que nadie pueda modificar. Pero vamos a decir que ese texto es el texto de todos, no de unos pocos. ¿Entienden? Entonces, dicen, la soberanía reside en la Constitución. La Constitución es rígida, no la puede reformar cualquiera. Hace falta que mayorías y minorías estén de acuerdo. Básicamente, la minoría, Tocqueville, sabe que avanzan las mayorías democratizantes y que tenemos que reservar los últimos privilegios que van quedando de un mundo que se acaba. Se acaba. Y él lo ve. Esto es como... Esto no es tan terrible como lo que nos pasó con la pandemia. Eso fue peor. Porque, por ejemplo, Tocqueville veía que el mundo se acababa y se iba despidiendo, pero nosotros, cuando arrancó la pandemia, no pudimos despedirnos. Un día nos dijeron, bueno, hay que encerrarse, ¿se acuerdan? Hace poco. Y entonces, ¿qué es lo que te pasó ese día? Empezaste a pensar, wow, el mundo que yo alguna vez conocí ya nunca más va a volver. Y no me pude despedir. Hubiese hecho una última reunión. Démonos unos abrazos, unos besos, bailemos un cachengue y después que se termine todo. Tocqueville sí era consciente y se estaba despidiendo de un mundo que iba quedando atrás, que él lo sabía. Entonces aparece esta idea de la Constitución. No es que jurídicamente fue una innovación. Ya la monarquía, esto lo tienen en Economía y Sociedad de Max Weber. Yo perdón que les tiré 1500 textos, ustedes después se arreglan. Ya la monarquía se había hecho de instrumentos jurídicos para legitimar su poder. Por ejemplo, el Boletín Oficial o la Gaceta de Buenos Aires de Mariano Moreno. ¿Cuándo nació el Boletín Oficial Europeo? En el periodo de las monarquías. Tenían unos nombres larguísimos. Diario Real de no sé qué cuánto para las noticias y las novedades del reino, qué sé yo. ¿Qué ponía ahí el rey? El rey con formato jurídico ponía todas las cosas que hacía. Metimos tal cosa, armamos un hospicio, vamos a asistir a unos que andan mendigando, ¿entienden? Vamos a darle un número a cada uno, se llama Documento Nacional de Identidad, para que cada uno tenga un número X. Esa era la forma en que el rey legitimaba su gobierno. Estábamos pasando en los términos weberianos de la legitimidad tradicional o la legitimidad divina a la legitimidad, además de la carismática,
que tiene que ver con la eficacia en la gestión de gobierno. ¿Cómo te legitimas? Y con la gestión. Entonces, el formato jurídico ya existía. Lo que hizo la burguesía fue tomar las mismas formas de la monarquía para oponérselas a la monarquía. Y le dijo, el freno a tus abusos está en la Constitución, le dijo así la monarquía al monarca, la burguesía al monarca. Vos no vas a poder cobrar más impuestos de los que nosotros decimos. Esto Macri lo decía cada 5 minutos. Porque ¿cómo puede ser? Lo dijo ayer, Macri, creo que ayer anteayer. ¿Cómo puede ser que nos digan los impuestos que tenemos que pagar? Y de hecho, cuando asumió como presidente, no sé si se acuerdan, lo pongo a Macri como el estandarte de, digamos, de la gente de los privilegios, para que se entienda dónde está ubicado en el mapa. Lo dijo cuando asumió, no sé si se acuerdan, que al asumir, a los pocos días se fue al campo. ¿Se acuerdan? No, ¿no? Hizo un acto así medio pedorro, esos que hacía con 2 o 3 al lado. Ahora este gobierno también hace con 2 o 3 al lado, pero es por la pandemia. Si no, haría siempre popular, gente. Pero Macri no tenía gente. Sí se puede, pero no se puede. Y entonces se pone en el campo y con 2 o 3 al lado y dice, vamos a eliminar estas trabas que no sé ni qué son. ¿Qué estamos eliminando? Eliminamos esta traba, este formulario, este otro. Y ahora vamos a pagar los impuestos con alegría. Esa tiró. Porque somos nosotros, dijo. Ese fue revelador. Decía, che, ya está, soy yo, soy Blanco Villega, tengo las tierras, yo pago, vos pagás, paguemos todo, igual somos nosotros, queda entre nosotros. Te bajo bienes personales, te bajo ganancias, dale, pagá un toquecito de impuestos. Estoy leyendo ahí. Sí. Sí, lo de Milei en esta clase nuestra no se sostendría porque ya hablamos de que el Estado no existe sin tributos. ¿Se acuerdan que dijimos? Igual que no es lo mismo que el Banco Central, pero bueno. Y entonces ahí aparece la burguesía que, les decía, le utiliza el mismo instrumento de la monarquía en cuanto a sus formas, ¿sí? Que es el jurídico, la forma jurídica. Eso también lo va a explicar Foucault. Paul, toma nota. Perdona, ¿qué dijo? Esperá, toma nota, a ver si encuentro el texto. No, no lo tengo acá conmigo. Toma nota. Defender la sociedad. Defender la sociedad. Clases 1, 2, clase del 7 de enero, clase del 14 de enero. Así, toma nota. Defender la sociedad, clase del 7 de enero de 1976, clase del 14 de enero de 1976 y del 14 de marzo de 1976. Ahí te explica un poco lo que sería. Profesor, no comprendo de lo que está hablando. Clase de... Vos toma nota, vos pones defender la sociedad, Michel Foucault, F-O-U-K-U-L, ¿sí? Clase del 7 de enero, 14 de enero, 14 de marzo. Vos ponés eso, después lo buscas. Y ahí explica Clase de 7 de enero, ¿qué más? 7 de enero, 14 de enero, 14 de marzo o 17 de marzo, no importa, igual te sale solo. Google te dice todo. Vos pones A y Google ya te dijo lo que estabas buscando. ¿Entendés? ¿O no es así? Es así. ¿No juegan a eso ustedes? A ver, voy a poner la P y ¡ay, justo! Películas que quiero ver a la noche. ¿Cómo sabía? Si puse P nada más, hay una millonada de palabras con P. Pero te están escuchando todo el día, es una cagada. Y ahí explica un poco esto mismo, de las formas jurídicas, de la Constitución como instrumento. No la Constitución como el poder, sino como una representación del poder. Deberíamos trabajarlo un poco mejor otra clase. No lo vamos a hacer ahora. Entonces, la burguesía, vuelvo a repetir una vez más, le viene a decir a la monarquía, la Constitución es un freno. Pero la visión, ¿sí? ¿Entienden por qué es un freno? ¿Por qué? Porque el monarca no puede hacer lo que quiere, sino que puede hacer lo que la Constitución dice. Pero ¿quién dictó la Constitución? ¿Quién es el poder constituyente? ¿Lo vieron con Belén? ¿Saben que de poder constituyente también di como en otro curso de la Universidad de El Salvador, como 3 clases solo de poder constituyente? No terminaba más, el tema era como agotador. Bueno, que no termina nunca el tema. ¿Quién es el poder constituyente? Bueno, en la burguesía de los inicios eran unos 20, 30 tipos. No era más que eso. Sí, Patricia. ¿Querés decir algo?
ahí está llegando justamente a donde estoy tratando hace un rato de entender, porque en realidad el monarca estaba limitado, tenía que administrar, estaba forzado a administrar la vida de sus súbditos, porque si no le cortaba la cabeza, que finalmente se la cortaron, pero digo, cuando ingresaron fuerte los jacobinos y todo, tampoco era que todos podían participar, estaban los de derecha y los de izquierda, o sea, hicieron también fuerza los burgueses, como siempre hacen, usando al pueblo para presionar al monarca, pero después ellos se ubicaron en las bancas y empezaron a poner limitaciones para que no puedan participar en el Parlamento. Exactamente así lo tenés en la teoría de las élites. Las teorías de las élites, hay autores que hablan de teoría de las élites, ustedes también tienen que verlo en alguna materia. Mosca, Pareto, Michels, son italianos, o a Michels no, pero no importa. Pero esto empieza con Weber también, en Sociología de la Dominación, que es como que hay una clase dirigente y una clase dirigida, y esto no va a cambiar, pase lo que pase. Es una teoría política que bueno, también se presta para interpretar. Y es efectivamente así, pero, y además tienen que tener en cuenta esto, todos los procesos revolucionarios, hoy y siempre, es un puñadito el que participa, siempre es un puñadito, ¿sí? Siempre es un puñadito, nunca es la totalidad, no existe eso. En la Revolución de Mayo, ¿saben cuánta gente había acá en la plaza? 1000 personas, creo que exagero, ¿eh? La independencia, no la independencia, la Revolución de Mayo. Exagero si digo 1000. ¿Saben cuántos ejércitos peleaban con Belgrano en la famosa batalla de Suipacha, creo que fue? La que Belgrano hace que ganen acá cuando retrocede hasta Córdoba. No hasta Córdoba, hasta Tucumán. La batalla de Tucumán. ¿Cómo se llama esa batalla? No me acuerdo. Eran 200 contra 300. Eso fue todo. Y nadie sabía un pirulo de lo que estaba pasando. Belgrano estaba tirado, herido, le contaron que ganó. Bueno, así que son pocos los que participan. Sí. Bueno, vuelvo. ¿Qué dice Pisarello respecto de la Constitución? Él dice, esa Constitución, esas constituciones, no solo esas constituciones de ese periodo, de 1750, 1850, ¿sí? Son no frenos a la monarquía que ya, o que es parte del negocio o que ya totalmente acabada. Ya hay una gubernamentalidad por parte de una élite dirigente. Entonces, ¿qué son esas constituciones? La visión de Pisarello, que lo tienen para leer desde la clase pasada y ya saben, es que las constituciones en realidad son un freno a las mayorías que peticionan por más derechos democráticos. Que las constituciones no son un freno a la monarquía, que eso es una fachada, que en realidad la clave está en poder de alguna manera poner un freno a aquellos que vienen a querer cambiar el régimen de propiedad. Y ahí está el tema. Y ahí es donde se estructura de alguna manera nuestro sistema constitucional, con la famosa, escuchen ahora lo que vamos a decir, que nos va a durar todo el cuatrimestre, con la famosa constitución rígida, ¿sí? Y con un poder judicial que llamamos independiente, que claramente es independiente del pueblo, pero no de los intereses de turno, que se erige en último intérprete de la Constitución, que se erige en último intérprete de la Constitución y por ende intérprete de lo que el pueblo quiso decir al redactar la Constitución. Profesor, no, me perdí cuando Me dijo perdí que era un freno para aquellos que quieren cambiar las leyes de propiedad. Claro. Apareció el instrumento de Constitución como si fuese el instrumento de todos. De hecho, los jacobinos, por ejemplo, que los mencionó Patricia, por supuesto que tendríamos para desarrollarlo y no lo vamos a hacer tampoco, los jacobinos se empezaron llamando los amigos de la Constitución. ¿Sí? Y sancionaron, ahora voy Paul, voy a terminar la frase que me pediste. Y sancionaron en 1793 los jacobinos una nueva constitución, ellos eran los amigos de la Constitución,
una constitución verdaderamente, para esa época, no, creo que era Juliana, que ahora no la veo, no sé, o quién fue la que me habló de los derechos de la mujer, no la veo. Se fue. Sí, fui yo, profe. Sacaste la cámara, aparte estás morocha y creo que estabas rubia. Por eso dije, Ahí no, ahí la puse vuelta. sancionaron una constitución democrática para los tiempos, por eso digo, para esos tiempos, porque los jacobinos no aceptaban ningún grado de feminismo de ningún tipo. ¿Qué era ser democrático? Era ser hombre, vigoroso, viril, fuerte, que se arma en defensa de la patria, que compone las guardias nacionales, y cuando las mujeres quisieron alzarse para defender la patria, bueno, las decapitaron, ¿correcto? No había amigas de la revolución, eran amigos de la constitución. Sí, Patricia. ¿Eran liberales? ¿Eran los primeros liberales? Sí, en algún sentido sí, eran liberal progresistas, en el buen sentido liberal, pero hay un componente heteronormativo, bueno, más que tremendo, digamos, total. De hecho, pero se animaron a muchas cosas en esa constitución. Declarar el fin de las colonias, declarar el fin de la esclavitud, declarar el sufragio universal para mayores de 18, independientemente de si tuvieran o no propiedad. Todo eso en esa, bueno, muchas cosas declararon en esa constitución. Esos fueron también los jacobinos que después continuaron acá con Mariano Moreno, que hacía leer partes del contrato social de Rousseau en misa. ¿Ustedes saben eso? Eso hacía Mariano Moreno, le daba a los curas un compendio del contrato social de Rousseau. Ustedes saben que la gente, ya lo hablamos, no era alfabetizada, entonces iba a la iglesia. Y Moreno le hacía al cura leer el contrato social en misa. Sí, ¿cómo hacía si no? Bueno, y esa constitución de 1793, que era democrática para la época, eran unos grandes avances, bueno, termina en 1795 y que no se hable más. Y ahí queda instaurado para siempre un régimen, vamos a decir, liberal gendarme. ¿Qué es un régimen liberal gendarme? El de liberal no tiene nada. Es un régimen conservador que le conserva a los propietarios la propiedad. Eso es un régimen conservador de la época. Con un monarca todo bien cerradito, compacto, que nadie se meta. Y con un poder judicial, como les decía, que interprete lo que el pueblo quiso decir, en beneficio no del pueblo, por supuesto. Esto lo tenemos hasta el día de hoy. Tenemos hoy que una mayoría de 3 te anulan una ley del Congreso. Correcto. En este sentido, si quieren, para dedicarle los últimos 20 minutos de la clase, es que podemos darle de repente, de alguna manera, si me permiten, darles una noción de lo que serían en este contexto los partidos políticos. Ya que estamos, me quedan 20, vamos a usarlo para esto. Entonces, ¿qué serían los partidos políticos? Bueno, el capítulo que les dejé de Sartori, les dejé un capítulo de Sartori, les dejé, no sé qué les dejé, pero bueno, lean el 1, si tienen ganas. El 1, yo no les expliqué lo de Engels, pero viene ahora. Habla es el famoso libro de Sartori de partidos y sistemas de partidos. Es como un clásico de la ciencia política, y si ustedes quieren hablar de partidos, tienen que sí o sí citarlo, ¿correcto? Quedó viejo en la parte, el libro, ¿no? En la parte tal vez de la ejemplificación empírica, pero no en la parte teórica, ¿sí? Se puede siempre como seguir actualizando. Por eso esos tienen vigencia, porque cuando la teoría tiene vigencia en la actualidad, está viva. Solamente hay que reactualizar un poquito, pero va. Bueno, en ese capítulo 1 de partidos, sistema de partidos, Sartori explica no sé si genealógicamente, pero lo hace muy bien, el surgimiento de los partidos. Y dice, bueno, los partidos van de lo que sería la facción, ¿qué es la facción? Una parte sediciosa, una parte que, si la democracia es, si la democracia son los consensos mínimos, más allá de que haya disensos en algunas cositas mínimas, la facción es cuando no están de acuerdo con nada y quieren romper. ¿Podría repetir el último, por favor? Sí, Paul, perdón, ¿sabes que nunca te dije lo que me preguntaste? Ahí te voy a decir la frase anterior, pero digo esto.
La facción es la que rompe. La facción es la que no está de acuerdo ni con los consensos mínimos. ¿Cuáles serían los consensos mínimos? La regla de juego. Buah, aceptemos que no nos vamos a gobernar por la guerra, sino por el debate y el debate. ¿Cómo fue hasta que llegó el sufragio? Hasta que llegó el sufragio. Hasta que llegó el sufragio. Profesor, las facciones que rompen, Que rompen todo, que rompen con el sistema. rompen con el sistema. Que no están de acuerdo con reglas mínimas. Ok. Ahora, y Paul, nunca te dije lo que me preguntaste antes, pero antes creo que nunca, perdóname, no te lo dije. Antes me habías dicho cómo terminaba la frase, era que la Constitución estaba ahí para evitar, me lo preguntaste antes, para evitar los avances de las peticiones de las mayorías democráticas, que la Constitución era un freno de esos avances. Eso no te lo dije antes, ¿eh? Y ahora esto. Los partidos al principio son vistos como facciones. ¿Por qué? Porque no están de acuerdo en que el que gana gobierna y el que pierde acepta las reglas del que gana. Hasta que no existió el sufragio, y no sabemos por cuánto tiempo va a existir, digamos todo, hasta que no existió el sufragio, las cosas, el gobierno se resolvía mediante la guerra. Elemental. Dos posturas, no están de acuerdo, van a la guerra, se enfrentan, ¿no? Diploma a un lado, diploma al otro, que pin, que pan, te rendís, no, te vamos a matar, vuelve cada uno para atrás, pum, se matan. Termina la guerra, alguien levanta la bandera blanca, se sientan en un escritorio, firman el pacto de rendición y de ahí que surge el pacto, que en realidad es un pacto de sumisión de uno a otro, ¿correcto? Cuando nosotros nos ponemos de acuerdo con los consensos mínimos, es decir, bueno, ¿saben qué? Vamos a ponernos de acuerdo en esto. Vamos a votar, y esto es el sufragio. Y el que gana la votación conduce y el que pierde acepta hasta las próximas elecciones. Esto fue muy difícil de lograr y llegó con la aceptación del sufragio en nuestro país a partir de 1983. Antes vamos a llamarlo todo un periodo, por supuesto se puede desmembrar y explicar por partes, pero no es democracia, ¿no? Muy difícil. Sartori dice que los partidos empiezan siendo facciones y que después se transforman en partidos. ¿Cuándo? Cuando empiezan a ser aceptados por las otras partes. Y esto va a pasar mucho tiempo después. Y al mismo tiempo, los partidos se transforman a partir del momento en que aparece el sufragio. Y no siempre hubo sufragio. No solo en Argentina, en estas revoluciones que estamos mencionando de estos países, ¿sí? Centrales, hubieron revoluciones que no instauraron el sufragio. El sufragio, vamos a poner un ejemplo, en Inglaterra, ¿la revolución cuándo fue? 1640, 1680, para que le pongamos un nombre. ¿Saben cuándo fue la primera ley de sufragio más o menos digna? 1832. ¿Cuántos años pasaron? 200. Sacan la cuenta. En Francia, por ejemplo, la revolución 1789. ¿Cuándo instauran el sufragio? 1870. ¿Cuántos años pasaron? Casi 100. Casi 100. Tenían que pagar para participar en el sufragio también. Por supuesto. La constitución que se instaura en Francia, después vuelve la monarquía, es un imperio, crea, y eso eran todos los países, incluso en Argentina también fue así, ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. No es que después de la revolución todos fuimos ciudadanos. Había ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. En Argentina, para circular, necesitabas tener una papeleta firmada por tu patrón. Si no, te consideraban vago y te metían adentro de un calabozo. Y la tenías que renovar cada 3 meses. Para que ustedes entiendan cómo funcionaba. Y si eras solamente ciudadano, si tenías propiedad.
Y era un horror permitir que quien no tuviese propiedad votara. En este contexto, los partidos, dice Sartori, son algunos formaciones internas del Parlamento y otras son formaciones externas al Parlamento. ¿Por qué? Conforme avanza el tiempo y aparece lo que se llama la actividad política en sí, o sea, hay un momento, vieron que antes hablamos de la gubernamentalidad, que es que cada vez hay un mayor gobierno, que significa ocuparse de gestionar lo que está pasando en la sociedad, el famoso problema social que surge en el periodo del positivismo, 1820, 1830. Bueno, los partidos se forman al interior del Parlamento y son los partidos los que se reagrupan en torno a unas personalidades y otras, a unas personalidades u otras al interior del Parlamento, y quien ganaba la lucha parlamentaria al interior del Parlamento se convertía en gobierno para gestionar. ¿Sí? No había sufragio. No eran gobiernos que tenían que responder al electorado, porque no había electorado. Habían gobiernos responsables de la gestión que se organizaban al interior del Parlamento en votaciones cerradas de pocos, ciudadanos de primera. Pero la actividad política ya existía al interior del Parlamento para la gubernamentalidad y también de la gestión del Ejecutivo, pero también empieza a aparecer durante todo el siglo XIX un montón de política que es política ilegal en los términos de poder, pero que es gestión de los sectores populares. ¿Qué significa gestión de los sectores populares? ¿Quién se ocupa de toda la gente de la que no se ocupa el Estado? El partido que nace por fuera del Parlamento, que es el partido de izquierda, que puede ser anarquista, sindicalista, aunque sea una contradicción, anarquista sea una contradicción en los términos, anarcosindicalista, socialista, reformista, confesionario, bueno, partidos que agrupan a la gente de la cual el Estado no se encarga. Y estos partidos tienen por finalidad última, por supuesto, la revolución y la lucha de clases. Pero son partidos que van creciendo tanto que se transforman en pequeños estados al interior de estados más grandes. Y son los grandes partidos de la izquierda, por ejemplo, el más grande era el socialismo alemán de 1860, ¿sí? Que le competía a Bismarck. ¿Vieron que Bismarck es el primero que aparece con las políticas asistencialistas? Bueno, tenía que competir contra el Estado socialista, que tenía como no sé cuántos millones de afiliados, que sus líderes eran vistos como dioses, que cuando llegaban a un pueblo los esperaban con estampitas. Los líderes marxistas parecían más líderes parecidos a curas, ¿vieron? Cuando llegaban, llegó, eso era más cuestión de fe que otra cosa, que bueno, que los líderes políticos que nosotros nos imaginamos como revolucionarios intelectuales. Profesor, toda ideología es como una fe y todo líder de alguna ideología es como un cura o sacerdote de su propia ideología. Más o menos que sí. Eso lo plantea Schmitt, por ejemplo, Carl Schmitt, en teología política. En ese momento todavía existía una mayoría analfabeta. Y sí, por supuesto. O sea, que todo lo que fuera un líder se vinculaba con lo que venían conociendo hasta ese momento, que eran los eclesiásticos, los líderes carismáticos. Sí. O sea, que no es tan descabellado creer que los recibieran así con estampita. Por supuesto, no, por supuesto. Entonces estaba diciendo, tenemos partidos al interior del Parlamento, que son partidos más, vamos a llamarlos conservadores. Conservadores, por ejemplo, está el Partido Republicano, el Partido Monárquico, pero todos partidos al interior del Parlamento, que nacen, ¿saben cómo? De los liderazgos, bueno, ahí pone muy bien Violeta, partidos notables, claro, porque ¿quiénes son los notables? Los que se hacen notar, muy bien en el comentario, me lo estaba olvidando. Esto lo explica Panebianco, es el que explica sobre los partidos políticos. Que se hacen, que se hacen notar al interior del Parlamento porque aparecen nuevas virtudes. Por ejemplo, una buena locución, un buen tenor de la voz, hacían que aquel que sabía un buen manejo de la oratoria, un buen manejo de las pasiones al interior del Parlamento, hacía que muchos se reagruparan en torno
a aquellos que sabían hablar. Entonces, en ese sentido, se van estructurando los partidos al interior del Parlamento. Incluso han pasado cosas increíbles, como por ejemplo, gente muy poderosa en cuanto a propiedades, títulos, esclavos, que nunca había alzado la voz. Y que cuando tuvo que hablar al interior del Parlamento, los parlamentos eran muy concurridos, más allá de que fueran notables, y cuando alguien hablaba y no sabía hablar, y la gente se aburría, empezaban a ser abucheados, y todo ese poder se desvanecía en un minuto, ¿no? Por no saber dirigirse, y otros que sabían manejar mejor las pasiones, sabían encolumnar gente que la seguía. Profesor, ¿Sí? esto es algo similar con Trotsky e Stalin, ¿no? Trotsky era muy tímido a la hora de hablar, mientras que Stalin tenía una gran labia. No tengo idea, pero bueno, puede ser. No sé, puede ser, puede ser. A mí me hace acordar esto a la democracia participativa de Atenas, cuando la gente los aristócratas que podían acceder a esa democracia y a debatir, se recurrieron a los sofistas para aprender a hablar, porque si no también les iba a pasar lo mismo. Por supuesto, es que así funciona. Así funciona la política como la cosa pública y parlamentar, ¿no es cierto? De hecho, así arranca la República de Platón. Ayer bajé al Pireo. Hoy tenés que ir a un set televisivo. Hoy ya no. Hoy hablas en Twitter. Hoy cambió porque ahora podés volver a escribir. Bueno, y bueno, les decía, grandes partidos por fuera, partidos organizados por dentro, y en un momento se da un choque. Esta es la revolución de 1848, de la que habla Tocqueville, de la que habla Marx. Y para, si quieren avanzar un poquito y ya terminar, cuando les dejé ese prólogo de Engels lo que explica ahí es que, dice, Engels lo escribe en 1893, ¿no? Fue 6 meses antes de morir. Y dice Engels, lo que nosotros veíamos como una revolución en 1848 y el fin del capitalismo, estábamos re lejos, cambió todo. Y Engels dice, tenemos que participar de la asamblea, porque si participamos de la asamblea, podemos llegar a más gente, vamos a tener alguna especie de estipendio, podemos contabilizar nuestras fuerzas, tenemos una voz más potente en el Parlamento. Y además, dice Engels, si nosotros vamos al Parlamento, vamos a debatir con estos conservadores o monárquicos y que ellos expongan sus ideas. Y quiero ver si sostienen sus ideas de frente al pueblo. Si van a decirle al pueblo que las políticas de miseria o de las del derrame, si quieren, no lo diría así Engels, pero no importa, le van a llevar algún día alguna bonanza. Esto de lo que nos da la pauta es de que en general a la derecha no le gusta ni la democracia ni el debate, porque si tenés que exponer ideas que no vas a poder sostener, mejor derivar el discurso para otro lado. Vamos a dar problemas simples y respuestas simples, no complejicemos. Los partidos van a ser fuerzas revolucionarias los que están por fuera. Y esto va a ir increciendo, y hasta en algún momento, va a venir el choque. Los partidos nunca se olvidan no olviden que eran militarizados muchos y que en realidad, como decía Gramsci, perdón si me fui a la mierda, pero esto tiene sentido, el partido era como el instrumento de la revolución. ¿Sí? Él lo escribe Gramsci en lo que sería el príncipe moderno. ¿Quién es el príncipe moderno? El partido. ¿Cuál es la finalidad del partido? La revolución. Eran partidos antisistema. Si quieren facciones en términos de Sartori. Pero, ya para terminar, con el sufragio, cada país en su momento, distintos momentos, todos los partidos, de alguna manera, no existe todos, una parte importante, se empiezan a integrar al sistema político. Y todos empezamos a aceptar poco a poco, perdón que no puedo leer, todos los partidos se empiezan a integrar poco a poco al sistema político y poco a poco empezamos a aceptar, mediante el sufragio y las elecciones, la participación y la idea de que el que gana conduce y el que no tiene que esperar, salvo que tenga algunas instancias de control. En ese sentido, habría que mejorar las instituciones para que los partidos de oposición tengan una mayor participación en agencias de control que permitan la convivencia pacífica y funciones que lo legitimen y no les hagan constantemente ser irresponsables. Cuando un partido no tiene funciones institucionales, es irresponsable.
promete cualquier cosa, hace cualquier cosa. ¿Por qué? Porque, claro, vos como partido tenés que seguir existiendo, porque querés proponer algo, porque querés conservar un cargo, bueno, porque perteneces a una estructura y vivís de la política, ¿correcto? Y entonces, ¿qué vas a hacer si no te dan ninguna función? Bueno, algo, una marcha, no sé, tirar una piedra, poner una marcha de las piedras, pongo una imagen mortuoria, convoco una convocatoria, hago una manifestación, algo. Bueno, en Argentina desde 1983, porque antes tuvimos proscripciones, ¿vieron? No quiero resumir. El peronismo fue proscripto, las dictaduras, los golpes militares, las desapariciones, el genocidio, todo lo peor de nuestra historia, que por supuesto continúa hoy en día con las luchas. Pero bueno, pasaron ya 40 años y hace 40 años que nunca es perfecto, nunca es perfecto, nunca estamos todos y todas, siempre hay alguien que queda afuera, es así. Se podría decir que vivimos en democracia. Sí, mírenlo, para terminar les voy a decir esto que se lo escuché a Dario Stanraiver. ¿Vieron el filósofo? Dice algo así como, dice como que, él dice, si hay verdad, no hay democracia, dice. ¿Por qué? Porque si hay verdad, significa que hay otras verdades negadas, ¿sí? Es decir, si hay una sola verdad, estamos excluyendo. Y para que exista democracia, deberíamos incluir a todos con X, todes. Y aún así, siempre alguien va quedando afuera, porque cuando uno da entidad, lo que está haciendo es quitarle la entidad a otro. Eso dice Agamben, el rol del Estado es dar entidad porque no va a permitir nunca que alguien se dé una identidad a sí mismo. En esa lectura incluso podríamos leer el documento de la X. ¿Vieron que se incluyó el documento inclusivo? Y hubo organizaciones que se quejaron porque dijeron, pero eso no es tan inclusivo, y eso va a existir siempre. Y es interesante pensarlo así, ¿no? Nunca puede haber una verdad, porque eso lo que hace es excluir otras. Por eso también la del profesor, la profesora, nunca es la verdad. Siempre es una construcción colectiva y siempre sesgada, siempre es con ideología. Siguen esta idea, ¿no? Siempre son miradas. Ya terminó. Ah, perfecto. Bueno, me quedo de todo, pero un poco más o menos todos los textos que mandé, en alguna puntita los toqué. Ahí, de todo lo que dejé. Y les digo por qué fue tan rápido. Porque el curso es corto, porque son 1.500 millones de temas, y porque ahora vamos a ir con otros temas. Aunque a mí me queda una clase la semana que viene. Si me queda una clase la semana que viene, tal vez, si es así, yo profundizo las revoluciones. Después le pregunto a Belén. Pero le voy a preguntar a ella qué piensa. Y después, en base a eso, les mando la bibliografía. Puede ser que profundice las revoluciones, lo cual sería el mismo material. Está bueno. O puede ser que pasemos a supremacía o control, y en base a eso ya les daría otro tema. Y les mandaría nueva bibliografía. Lo hablo con ella y les comento. ¿Está claro? Bueno, listo. Que anden bien. Grabo la clase y la pongo a disposición. Profesor, una pregunta. ¿Dónde pone las clases grabadas? Y bueno, yo tenía un WordPress propio, pero Belén no lo quiso armar, así que yo se las paso por el WhatsApp, las dejo en YouTube. Ok. ¿Listo? También una preguntita. No me Dale. acuerdo que haya grabado la anterior clase, o solamente lo hace de vez en cuando. No, yo la grabo siempre, la grabé. Después la busco y te vuelvo a poner un acá para que veas dónde está la clase. Ok, perfecto. ¿Listo? Muchas gracias. Bueno, Adiós. gracias, Poli, a todas y todos, nos vemos. Chao, gracias. Una consulta. Fin de- Chao, gracias. Adiós. Chau, Chao, chau. profe. Buen fin de